Ahora rectificamos. Vamos a la actualidad inmediata. Ganancias de las AFP suben 77% producto del aumento del salario de los cotizantes, pero por otro lado, todos los fondos anotaron caídas en el mes de abril. Conversamos este tema con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC. ¿Cómo está, David? Hola, ¿qué tal, Julio César? Muy buenas tardes. Bueno, trending topic hoy día. La gente comenta, ¿no es cierto? Se pone en la agenda estas utilidades, ¿no es cierto? Estas ganancias de la AFP versus las pérdidas en los fondos. ¿Cómo se podría explicar esto a las personas, David? Bueno, por una parte los fondos de pensiones, digamos, se capitalizan y las instituciones que lo capitalizan, ¿cierto? También podría ser, se ha estado discutiendo otro esquema. Lo importante es que esa capitalización es importante para la rentabilidad y tiene estos altibajos que dependen en general de los mercados nacionales e internacionales. ¿Cuánto de eso se puede evitar? Difícil siendo una economía pequeña, evitar estos altibajos en los ahorros, digamos. Lo importante es la rentabilidad de largo plazo. ¿Por qué la gente se pregunta acá en mi WhatsApp, ¿por qué los altibajos solo afectan a los cotizantes y nunca a las administradoras? Sí, es una buena pregunta, y es parte un poco de la discusión que hay ahora, ¿cierto? A partir de la reforma. Y creo que, bueno, lo relevante es ver qué es lo que es más importante para las personas en el largo plazo con los ahorros y cuál es la mejor estructura institucional. Parte de eso es lo que se está discutiendo ahora en el caso de la reforma que viene. Lo más importante, a mi juicio, tiene que ver con el hecho de que si hay suficiente competencia en el esquema que tenemos actualmente, si no tenemos reforma, cómo se incrementa la competencia de manera tal de que efectivamente tengamos a todos haciendo el mejor esfuerzo posible para que los fondos de las personas renten. Pero bueno, como sabemos, esto es parte de una discusión mayor en la que... ¿Pero eso podría cambiar solo con competencia? Sí, yo creo que la competencia... Hoy día las FP estarían achanchadas, digamos, donde ganan siempre, no le ponen todo lo que deberían ponerle de esfuerzo, ánimo y sabiduría para mejorar la renta. Digamos que estaríamos todos más seguros de que eso es así, si tenemos más competencia en el mercado. Los resultados de la AFP en el mediano plazo son buenos en términos de gestión de los fondos, mirando las rentabilidades, porque lo importante acá no es la rentabilidad de un mes en particular, sino que es la rentabilidad a lo largo del tiempo. Pero creo que de alguna manera tenemos que asegurarnos en la regulación de que eso efectivamente sea lo que está ocurriendo, y para eso tiene que haber competencia. Ese es el tema importante que ha estado detrás, y lo que esperamos que venga también de la discusión sobre la reforma. Ahora, los cambios que se incluyen en la reforma del gobierno son aquellos que efectivamente van a generar, son los cambios correctos o no. Eso es parte de la discusión que tenemos que hacer, ¿no? Claro, uno entendería, yo creo que mucha gente se pregunta si no entendería que estas empresas tuvieran grande utilidad y les fuera muy bien, porque están generando también ingresos para los cotizantes, ¿no? Está haciendo una buena trabajo, hay una buena labor. Pero esto, cuando no ocurre, igual las utilidades son gigantescas para esta empresa. Entonces, ahí hay como no hace match eso, ¿no? A las personas no le hacen match estas dos situaciones. No, y entiendo que sea así. Sin embargo, también hay que decir que todas estas instituciones tienen
tienen lo que se llama el encaje, que es una parte importante de los fondos que administran, tiene que estar invertido exactamente de la forma como están gestionando los fondos, y por lo tanto una parte de sus ingresos tiene que ver con la evolución de ese encaje, y de alguna manera también un buen retorno en los ahorros también le afecta positivamente a la AFP, ¿no? Pero entiendo que las magnitudes son muy distintas, porque obviamente las utilidades de la AFP son grandes, digamos, para el ciudadano común y corriente, pero son relativamente bajas respecto del volumen de ahorros que administran. Y claro, si es el mejor esquema regulatorio que tenemos, es parte exactamente de la discusión. Una de las formas de aproximarse a eso, Julio César, es, como te decía, nosotros por lo menos lo recomendamos en la comisión del año 2015, que se introdujeran licitaciones, tal como hoy día se hacen licitaciones para los afiliados nuevos, los nuevos que entran al sistema, y las AFPs compiten, las que quieran tener a esos afiliados por un par de años. Pensamos que ese es un buen sistema también, que habría que incluir a lo menos a una fracción de los afiliados antiguos. Creo que eso haría, si el resultado después del resultado de felicitación, pienso que podríamos estar un poco más tranquilos respecto de que lo que estamos observando efectivamente es el mejor esfuerzo en condiciones de competencia. Es parte de la discusión, como te decía, en la que yo espero que podamos entrar ahora, que se retome la discusión de la reforma que está en el Congreso. ¿Y se puede llegar, por ejemplo, a que las AFP dependan el 100% de su comisión del rendimiento? Bueno, es una pregunta... sí, pero hay que tener harto cuidado con esto, porque hay que pensar que el horizonte que tienen que mirar, el horizonte que necesitamos que miren estas instituciones, es un horizonte de largo plazo. No podemos hacer que miren solamente en el corto plazo, en el día a día o en el mes a mes. Hace 10 años me vienen respondiendo lo que usted me responde, David. Hace 10 años, 8 años que las AFP vienen perdiendo, y siempre me dice lo mismo: no hay que mirar en el largo plazo, y ya han pasado 10 años, digamos, cuando no es una pandemia, es una crisis de un banco, una crisis en Asia, es una guerra, siempre pasa algo, digamos. Bueno, eso se llaman fluctuaciones, ¿cierto? Fluctuaciones económicas, digamos, y eso van a estar siempre, pero por eso es que lo importante es tener un benchmark contra el cual se compara, pero haríamos muy mal. Porque uno dice, veámoslo a largo plazo, pero ¿y cuál es la tasa de reemplazo? Si lo vemos a largo plazo realmente, de la gente que ha estado cotizando. Bueno, vamos para allá de inmediato, pero déjame terminar con la idea de que en el fondo se requiere que la institución que está a cargo de esto, que pueden ser las actuales, pueden ser otras, puede ser una institución pública, también, digamos, ¿cierto? Pero creo que eso no sería adecuado, pero en fin, también podría ser. Esa institución tiene que mirar al largo plazo, no puede mirar al corto plazo, porque si trata de evitar fluctuaciones de corto plazo, en la práctica eso va a generar un comportamiento que podría ser dañino para la rentabilidad de los ahorros en el largo plazo, y eso es algo que estadísticamente se puede mirar. Ahora, el tema de fondo, el que tú señalas, la pregunta más bien es, más allá de cómo se organiza esto, ¿cierto?, el sistema de pensiones, ¿cuáles son los resultados que tiene? Y el otro elemento, entonces, que yo creo que es una carencia enorme en nuestra discusión, es que el sistema que Chile tiene es un sistema que mezcla cuentas individuales, hoy día, sin reforma, ¿cierto? El sistema es uno que mezcla cuentas individuales y la pensión garantizada universal, lo que antes era el pilar solidario. La suma de ambos componentes es lo que hoy día es el sistema chileno de pensiones. Y por lo tanto, lo que tenemos que mirar es el resultado de ambos componentes. El sistema chileno de pensiones no es el sistema de AFP, dejó de serlo del año 2000,
2008, con la ley que incorporó el pilar solidario. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si estos componentes nos están dando una pensión como la que deberíamos tener. Entonces deberíamos, y eso es parte de la reforma, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos ¿cuál es esa pensión? En todos los países del mundo esa pensión tiene que ver con años de cotización. Entonces un elemento muy importante que está detrás de las bajas pensiones que tenemos es que las personas cotizan poco, tienen muchas discontinuidades, ¿cierto? Entonces, parte de esos elementos puede que tenga algo que ver con el sistema de pensiones que tenemos, parte de esos elementos tiene que ver con el mercado laboral. Y sí tenemos que hacernos cargo de eso, ¿cierto? Si bien no es parte de la reforma de pensiones de manera directa. Entonces hay que juntar los dos elementos. Esto no es solamente lo que está en las cuentas individuales, ¿eh? Lo que es fundamental tener, creo yo, recursos en las cuentas individuales que las personas visualicen, pero hoy día tan importante como las cuentas individuales es lo que está la pensión garantizada universal entregando, ¿eh? Para las personas que se pensionan. Claro, pero la PGU es de cuenta de todos los chilenos. Por supuesto, y por eso es un sistema solidario, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿cierto? El sistema de pensiones hoy día tiene un componente es que finalmente manejan la plata, finalmente manejan la plata de las personas que usted muy bien ha descrito, salarios bajos, lagunas, etcétera. La administradora se lleva una tajada sí o sí a todo evento. La persona sale con una jubilación muy mala y finalmente todos los chilenos ayudamos a que esa persona tenga una jubilación digna con la PGU. Entonces, ¿dónde está disculpe que le diga, ¿dónde está el negocio para el Estado, para la gente? Hay solo negocio para una administradora que ni siquiera está evaluada en su rendimiento, monetariamente me refiero. Yo creo, Julio César, que lo que tú expresas es lo que ha dominado un poco la discusión incorrectamente, creo yo, durante este tiempo, que es lo que yo he llamado como la AFPización del debate, ¿cierto? Sobre las AFP son instrumentos, y yo creo que efectivamente, lamentablemente, por estar discutiendo mucho sobre esto, hemos perdido de vista en definitiva dónde está el meollo, o sea, qué es lo que explica dónde están las bajas pensiones. El sistema podría llamarse sistema de reparto, el sistema podría llamarse sistema puro de cuentas individuales como el que tuvo Chile el año 81, pero el problema, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el instrumento o en realidad es cómo se mezclan las piezas? Y yo creo que de alguna manera hemos ido avanzando. Pero es todo, pues, David. ¿Cómo no va a ser importante el instrumento? O sea, está bien el fondo, pero si el instrumento es malo, si el instrumento no logra el objetivo, ¿para qué ese instrumento? Hay que cambiar el instrumento. Exacto, pero seríamos torpes de cambiar instrumentos simplemente porque pensamos que ahí está la causa de los problemas, ¿cierto? Pero uno de los problemas importantes que tenemos en Chile, te voy a decir, Julio César, ¿cuál era la tasa de informalidad que teníamos en el mercado laboral chileno del año 90? Es muy parecida a la que tenemos hoy día, cerca de 30%. Con esa tasa de informalidad, ¿qué sistema de pensiones puede funcionar? Entonces, hay problemas que están de fondo. El hecho de que Chile tenga una tasa de informalidad que es la mitad que la que tiene México o la que tiene Perú, no nos debería dejar en la gloria, digamos, porque estamos lejísimos del 10% de informalidad que tienen los países de la OCDE. Entonces, informalidad igual discontinuidad de ahorros previsionales, falta de ahorros, falta de previsión social, y eso se tiene que suplir de alguna manera, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo en Chile hoy día es supliéndolo, el escaso ahorro individual con recursos solidarios de todos los chilenos, ¿no? Pero los instrumentos van a adecuarse, pero hay cuestiones más profundas que están detrás
de lo que estamos viendo, que se traduce en bajas pensiones. Porque el Claro, tenemos sistema un de problema cuentas... serio de salarios, tenemos un problema serio de informalidad hoy día, tenemos un problema serio de laguna en mucha gente, como usted dice, pero el instrumento que tenemos no da respuesta a esa realidad. Hay que tener un instrumento que dé respuesta a la realidad que tenemos para ir cambiando esa realidad que no va a cambiar de un día para otro, ¿no? Usted no va a decir, no más informalidad y va a ocurrir el próximo mes. Hay que trabajar en eso, digamos. Quizá va a demorar años. Claro, y como usted se fija, ha habido harta discusión sobre el tema, ¿cierto? Y por eso no hemos llegado a acuerdo respecto de cuáles son las cosas que hay que cambiar. Pero mientras tanto, hay unos que siempre siguen ganando, administrando algo que quizás no es el instrumento adecuado. Esa es la parte que la gente, yo estoy tratando de presentar aquí, la gente no entiende. Sí, y por eso encuentro legítimo la pregunta y el tema, digamos, pero creo que esto está en mano en este minuto por eso que es fundamental avanzar en este acuerdo, ¿cierto?, sobre pensiones. Probablemente hay que hacer algunos cambios importantes, incluso si es que no se hiciera un cambio radical en el sistema, de todas maneras, pero en fin, creo que esto lo hemos discutido varias veces también, Julio César, ¿cierto? Sí. Porque de hecho, desde que nosotros trabajamos en la Comisión de la Reforma 2014-2015 y después en cada uno de los intentos que ha habido en el tiempo. Y como tú dices bien, esto se va repitiendo por temporada, ¿cierto? Hay algunos meses donde efectivamente tenemos rentabilidades que van a la baja y esta discusión se hace, ¿cierto? Es una discusión más o menos continua. David, le queremos agradecer. Un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Julio César. Gracias. Vamos a un alto, volvemos de inmediato.